todos. Buenas noches. Buenas noches. Esta noche vamos a seguir Buenas noches. en nuestra consideración, contemplación de Romanos capítulo 14. Ya días y leímos todo el capítulo. Entonces, esta noche no vamos a leerla de nuevo, pero vamos a iniciar nuestro estudio esta noche. En el versículo 1 del capítulo 14 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Parece, hermanos, que en Roma había algunos hermanos que habían sido salvados del judaísmo. Eran judíos, en cuanto a su nacimiento, eran judíos, pero habían sido salvados. Sin embargo, algunos de ellos, por una u otra razón y desconocida, algunos no habían captado el gran significado de lo que quiere decir estar en Cristo. Ellos tenían un conocimiento incompleto de lo que es ser salvo. No habían entendido que Cristo no solamente los había salvado de sus pecados, pero también de la ley. Y ahora ellos, ya estando en Cristo, no tenían que guardar nada de la ley. Sin embargo, a causa de este conocimiento incompleto, algunos de los hermanos pensaban que tenían todavía guardar ciertas cosas en la ley. Tenían que abstenerse de ciertas comidas y observar ciertos días en el calendario judío. Entonces, en este contexto, ellos eran débiles. Hay que entender que estos hermanos no eran hermanos rebeldes, no eran hermanos queriendo salirse con lo suyo, no eran hermanos infieles, no eran hermanos negligentes, no eran hermanos viviendo en pecado. Simplemente eran hermanos débiles. Y respecto a la libertad que ellos tenían en Cristo. Y por falta de un conocimiento pleno, ellos seguían absteniéndose de comer algunas comidas. Y en Levítico capítulo 11 hay una lista de comidas prohibidas y permitidas. Y en Números, los capítulos 28 y 29, hay una lista, de días que los judíos observaban. Pero dice: recibid al débil en la fe, no para contender o no para juzgar sus pensamientos dudosos. No para contender con él, no para juzgarlo, no para condenarlo. Porque uno cree que puede comer todo, otros solamente verdura, legumbres. Pero aquí se presenta en el versículo 3 un problemita. Por un lado, los que comen no deben menospreciar a los que no comen.
El verbo menospreciar es un verbo muy fuerte. Realmente quiere decir contar para nada. Y los que no comían, no podían juzgar a los que sí comían, criticarlos. ¿Por qué? Aquí está la clave. Dios le ha recibido tanto al hermano débil como el hermano fuerte. Y realmente, el Pablo quiere llevarlos a un punto. Y vamos a tomar tiempo de leer versículo 7 del capítulo 15. Dice, esa es la conclusión, ese es el propósito. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Ese es el gran propósito. Los hermanos deben recibirse los unos a los otros para la gloria de Dios. 4 veces en estos 2 capítulos el verbo recibir aparece. Y el verbo quiere decir, significa tomar para sí mismo o posesionarse de uno. Y realmente, hermanos, cuando Cristo nos salvó, Él nos tomó para sí mismo. Se posesionó de nosotros. Y de la misma manera, nosotros debemos, o los hermanos aquí, los hermanos fuertes deben tomar para sí mismos los hermanos débiles. ¿Por qué? Porque Dios ha recibido los dos. Y dice en el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Interesante el uso de la palabra criado y no siervo. Criado viene del verbo criar. Habla de un siervo criado en casa. Y dice, los hermanos no deben juzgar al siervo, al criado de otro. En este caso, ¿quién es el Señor? En este caso, hermanos, el Señor es el Señor Jesucristo mismo, Dios mismo. Y dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Es el Señor, hermanos, que nos sostiene en pie. Nosotros podemos mantenernos firmes porque nuestro Dios nos sustenta. Hay que recordar que estamos aquí hablando de cosas no doctrinales. Estamos realmente hablando de cosas triviales. Cosas que a fin de cuentas no tienen ningún efecto. Y acerca del destino final, acerca de la doctrina que se cree o se enseña, es cuestión de comer y de observar días, punto. En 1 Corintios capítulo 8, Pablo trata con lo que es ofrecido a los ídolos. Pero aquí el asunto no tiene que ver con ídolos, sino con la ley mosaica.
y la dieta y los días. Pero dice, poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Hermanos, Romanos capítulo 8 nos enseña que todos los creyentes tenemos el mismo Padre. Y lo clamamos, Abba, Padre. Y dice en el versículo 5, algunos observan un día, otros no. Es, una vez más, estamos hablando de lo mismo. Los judíos guardaban, observaban algunos días. Pero Cristo, al salvar al pecador, los libera de esta necesidad de guardar días. Hermanos, en cuanto lo sepa yo, los creyentes en la dispensación de la gracia no guardan ningún día. Nosotros tenemos el privilegio tan sublime de poder reunirnos el primer día de la semana, de comenzar la semana haciendo memoria del Señor, partiendo el pan, escuchando la palabra. Pero no tenemos que guardar el día como si fuera una ley. Al contrario, nos reunimos los domingos por amor a Cristo, para honrarlo, para honrar a nuestro Padre, para edificar y ayudar a nuestros hermanos, para escuchar la palabra, y en algunas asambleas para predicar el Evangelio de Cristo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de no poner leyes en cosas triviales, cosas secundarias. Y dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzgo iguales todos los días. Pero dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Este sugiere, y por lo menos indirectamente, que cada uno examine en qué se basa su convicción. Entonces no dice, bueno, yo creo. No. Las convicciones tienen que tener base. Pero aquí, esto se refiere a lo que se come y los días que ellos guardaban. Si estamos hablando de doctrinas, nosotros debemos someternos a la palabra de Dios. Si estamos hablando de un pecado, hay que juzgarlo. Pero respecto a la comida y a los días, es cuestión de fe. Hermanos, la fe que tenemos en Dios es una fe intensamente personal. Cada hermano en Cristo tiene su fe puesta en Cristo, pero su fe es suya, es personal. Y la Biblia nos enseña, o la Biblia habla de personas de poca fe, de personas de mucha fe, de personas que tenían una fe muy grande. La fe se basa en la palabra de Dios. Por eso, la necesidad de leer la palabra, de meditar en ella, de entender lo que dice, de entender la interpretación de los pasajes y
de aplicarla a mi vida. Así podemos crecer en la fe. Pero la fe es personal. Y esto es cómo se vive la vida cristiana. Es una vida de fe. Por ejemplo, en el versículo 22 del capítulo 14, dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Entonces, nosotros vamos creciendo en la fe, pero no todos estamos al mismo nivel. Y si hay hermanos que tienen dudas, que no tienen libertad de hacer cosas que realmente no cuentan, nosotros no debemos juzgarlos, no debemos menospreciarlos. Y si hay también hermanos con sus dudas, ellos tampoco deben juzgar a los hermanos que ejercen su libertad en Cristo. Dios. ¿Y por qué? Porque dice en el versículo 6, el que hace caso del día, ¿qué hace? Lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor, come y da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come, da gracias a Dios. Los dos, el débil, el fuerte, los dos dan gracias a Dios por su comida. O sea, los dos actuando conforme a la medida de fe que tienen. Entonces dice, versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Hermanos, este versículo nos enseña algo muy importante. No estamos en el mundo para satisfacernos a nosotros mismos. No estamos para agradarnos a nosotros mismos. Y tristemente a veces nos encontramos viviendo para nosotros mismos. Pero en primer lugar, vivimos para el Señor y en segundo lugar, o tal vez al mismo nivel, vivimos para el bien de nuestros hermanos en la fe. Y como ya hemos y considerado en otros estudios, estamos buscando el bien de las autoridades. Estamos buscando el bien de nuestros semejantes. Y dice, pues, versículo 8, pues, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que, sea que vivamos o que moramos, ¿qué? Tres palabras, del Señor somos. A precio de su sangre, Él nos compró. A Él, hermanos, nos pertenecemos. Nosotros pertenecemos a Él. Somos de Él. Entonces, Él es nuestro Señor. Y dice en el versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aún en la muerte el Señor y es el Señor. Y será para siempre. Nosotros en la vida vivimos para el Señor. Y al morirnos para el Señor, morimos. Él es el Señor de todo. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Hermanos, no vamos a comparecer unos ante otros. No, todos compareceremos ante Cristo, ante el tribunal de Cristo. Él es el juez justo. Y el servicio de cada Cristo, perdón, de cada creyente, Cristo lo juzgará. Y Él, siendo un juez justo, perfecto, nos recompensará según las obras nuestras merecen perdón. Él es el Señor. Y en el versículo 11, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cita Isaías 45, versículo 23. Y luego, cuando él escribe Filipenses, él aplica este versículo al Señor Jesucristo. Y dice en Filipenses capítulo 2 que un día toda lengua confesará que Él es el Señor para la gloria del Padre. Versículo 12, de manera que cada uno, si la fe, hermanos, es personal también, nuestra y juicio delante del Señor. Cada uno de nosotros dará cuenta de que del hermano, no, de los ancianos, no, de la mujer, tampoco, no, de sí mismo. Debemos ser muy conscientes de esto siempre, hermanos, en nuestras relaciones con los demás. Que un día, personalmente, cada uno de nosotros estará delante del Señor para darle cuenta de nuestra vida. Es muy solemne pensar en eso, hermanos. Muy solemne. Vamos a presentarnos delante del Dios de este universo. Y Pedro dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17, si amamos Dios Padre, debemos pasar el tiempo aquí con temor porque Él es aquel que juzga todas las obras. Y dice el versículo 13, así que, hermano, así que ya no nos juzguemos, ¿qué? Más. Quiere decir que los hermanos estaban juzgando. Necesitan dejar de hacerlo. Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer, ocasión de pecar a la hermana. Y dice, yo sé, versículo 14, y confío en el Señor. Esa es la plena confianza que tenía Pablo respecto a la comida, que nada es inmundo en sí mismo. La palabra aquí gracias hermano, la palabra aquí inmundo se refiere a la comida. Aquí este versículo no da al hermano la libertad de mirar películas sucias o de ir a un lugar en donde él va a ser tentado a pecar. No. Inmundo tiene que ir y se refiere a la comida y no más. Mas para él que piensa algo es inmundo, para él lo es.
Es la comida y nada más. No más. You know,